Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. El gobierno de la ciudad tomó una de las medidas menos populares de la actual administración, con la adecuación del programa Hoy No Circula. ¿Cuáles son las razones medioambientales, de salud, los argumentos que llevaron al gobierno a tomar esta medida? ¿Va a poder mantener la medida firme frente a la presión que hay en las calles? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Acompáñame rápidamente a ver algunos datos y algunas de las posiciones que hay respecto de este tema. Y regresamos aquí al foro a discutir con actores de este tema. El gobierno del DF puso en marcha una de las medidas más impopulares de la actual administración con el nuevo programa de verificación de emisiones contaminantes en la megalópolis, que incluye la homologación para autos de estados vecinos. Los cambios en el programa Hoy No Circula endurecen las restricciones para automóviles con más de 15 años de antigüedad, pues tendrán que estacionarse en sábado y afectará a unos 250,000 vehículos. Las medidas fueron recibidas con resistencias en la opinión pública y protestas en la calle, a pesar de que fue flexibilizado. Las autoridades han mantenido su decisión por considerar que es imprescindible frente a la contaminación de la urbe y sobre todo para frenar el crecimiento de enfermedades respiratorias. Sin embargo, la medida para reducción de contaminantes es controversial, dado que podría generar el efecto inverso si estimulara la compra de nuevos vehículos para el traslado en la ciudad, ante la falta de nuevas alternativas en el servicio público. Posiciones. Número 1. El director general adjunto a la Asociación Nacional de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales Zárate, señaló que quienes resultan más afectados con dejar de circular un día más al mes no representan potenciales compradores de unidades nuevas. Número 2. El secretario de Transportes y Vialidad del DF, Rufino H. León, confirmó que aquellos taxistas con más de 5 años de servicio que obtenían el holograma 2, al verificar en el segundo periodo de este año, podrán obtener la calcomanía 0 sin limitación para circular todos los días. Las modificaciones al programa Hoy No Circula no son la solución para detener los problemas de contaminación ambiental y en cambio orillan a la compra de más vehículos en la capital, consideró el dirigente del PRI en el Distrito Federal, Mauricio López Velázquez. Daniel Zamudio, coordinador de transporte eficiente en el Poder del Consumidor, manifestó que este nuevo programa de reducción de contaminantes podrá tener resultados totalmente contrarios a los esperados, ya que se puede aumentar la emisión de 170 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y pérdidas de más de 80 millones de pesos derivados de los impactos de la salud por enfermedades y muertes en el periodo 2014-2030. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre todo lo que está alrededor del programa Hoy No Circula. Cuáles son los argumentos de las autoridades, la presión en la calle, etcétera. Y para discutirlo, para entrar a este debate, me da mucho gusto recibir en este estudio a la secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, Tania Müller. Muchas gracias, Tania. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte en este estudio. Muchas gracias. Y me acompaña también Francisco Barnés, que tiene un título larguísimo, pero ahí le va. Es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de las Megalópolis. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, muchas gracias Francisco por estar con nosotros. Y si quieren vamos a entrar directamente en materia. Desde luego creo que eso está casi fuera de dudas. Las adecuaciones, los cambios, las modificaciones que se han hecho al programa Hoy No Circula se han convertido, digamos, que en la medida menos popular o más impopular de la actual administración. ¿Por qué tomaron esta medida, Tania? Ciertamente no es popular, pero sí es muy responsable frente a un tema de salud pública y los 24 millones que habitamos aquí en la zona metropolitana, y sobre todo cuando consideramos los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud que nos indican que en 2008 fallecieron 14,000 personas por un tema de mala calidad del aire, es decir, contaminación atmosférica. En 2014 esa cifra aumenta a 20,000, solo por un tema de contaminación atmosférica. Y si consideramos que aquí en el país, en el centro del país, habitamos una cuarta parte de la población nacional, pues nosotros como gobierno no nos podemos quedar cruzados de brazos. Nuestra responsabilidad es actuar y proteger la salud de los 24 millones que habitamos en la zona metropolitana, y es por eso que el programa se actualiza evidentemente en coordinación con el Estado de México, pero no con las definiciones que hayamos hecho en la Ciudad de México, el Estado de México, sino con base en estudios por parte de expertos científicos bien sustentados que nos dicen, para que el Hoy No Circula siga vigente,
para reducir las emisiones contaminantes, en este caso más de 140,000 toneladas de precursores de ozono anualmente. Esto es lo que tienen que hacer. Tú tienes un foco rojo en lo que es el parque vehicular de uso privado que tienes que atender. Evidentemente eso no significa que también tenemos que atender y seguir invirtiendo en transporte público, en el parque vehicular de los propios gobiernos. Sin embargo, hay un foco rojo en el uso particular de los vehículos, que además son un 30%. ¿De cuántos vehículos estamos hablando, Tania? Estamos hablando de 5 millones. El 5.5 el total del DF, el parque vehicular, no, de la zona metropolitana. Okay. ¿Y cuántos entrarían dentro del supuesto de las restricciones? Estamos hablando de más o menos un 10%. O sea, estaríamos hablando de medio millón de menos 250,000 vehículos, en particular para la restricción del holograma 2, por ejemplo. Lo del no circular el sábado. Exactamente. Entonces, si tú ves frente a los 24 millones que estamos en la zona metropolitana, realmente también esto es una minoría, donde sí, bueno, son vehículos que por su tecnología ya no son tan eficientes, y si eso muchas veces le agregamos que no hay el mantenimiento adecuado, pues son vehículos que llegan a ser hasta 15, 20 veces más contaminantes, y que sí tenemos que restringir la circulación de esos vehículos que evidentemente en otros países, y que sabemos no son las condiciones económicas del país, ya no circulan. A ver, Tania habla de responsabilidad política. Tú estás en una comisión que se creó el año pasado para hacer coordinación de 6 estados limítrofes con el Distrito Federal, pero a ver, quien está pagando un poco el costo político de la medida es el Distrito Federal. ¿Qué pasa con los otros estados? Mira, evidentemente porque nadie se ha manifestado, hasta donde llego a ver. Evidentemente una medida como estas tiene que ser planteada en el seno de una comisión donde todos son afectados y donde todos son partícipes. ¿Y ahí se planteó? Esta medida, junto con otra, se plantea en la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que acompaña y es muy importante a esta otra medida, que es la estandarización de todo lo que tiene que ver con verificación vehicular. Como sabes, el hoy no circula. Solamente afecta al Valle de México. Sin embargo, la estandarización de toda la verificación vehicular afecta a toda la megalópolis. ¿Y por qué es importante? Porque lo que buscamos es llevar los mismos niveles tecnológicos, el mismo rigor en materia de verificación vehicular a todos los estados, para asegurar que con el flujo, que todos sabemos que hay un flujo importante de vehículos de las zonas urbanas de los otros estados hacia el Valle de México, tengamos todos el mismo tratamiento. Pero digamos que ahí se llevan algunas ventajas los estados vecinos, pero yo no he visto, corrígeme tú, gobernadores saliendo a apoyar la medida y tratando de, digamos, respaldar lo que una medida tan controversial como estamos viendo. Yo creo que la comisión está desde luego detrás de este tema. Todos los miembros la entienden la importancia de ello. Sabemos que es un problema de salud pública, ya lo explicaba la secretaria, es un problema económico también. El problema de calidad del aire le cuesta al país del orden de 3.5 puntos del PIB. Es un problema de productividad. El Instituto Mexicano de la Competitividad estima que los costos asociados a la problemática de calidad del aire es del orden de 5,000 millones de pesos al año. Entonces, yo creo que todos los estados están conscientes de ello, todos respaldan la medida, tanto así que ha habido declaraciones importantes y batallas importantes que están llevando a cabo los estados para la estandarización de la verificación vehicular. No hay más que ver los encabezados en Puebla o los encabezados en Hidalgo, donde se están cerrando verificentros, tomando medidas para asegurar que se lleven los niveles tecnológicos últimos a todas las zonas de la megalópolis y que todos los autos estén bajo el mismo rasero. Sin embargo, regreso contigo, Tania. Junto con todas esas medidas, por ejemplo, no estamos viendo lo que se llama, digamos, la frontera entre el Estado de México y el Distrito Federal en términos, por ejemplo, de transporte. Hay cuellos de botella, la gente solamente puede tomar un transporte que lo lleve hasta el límite y tiene que tomar otro. Y doy este contexto, Tania, porque la pregunta que quiero, a donde quiero ir es si es viable tomar una medida como esta sin haber resuelto desde los problemas de coordinación en el transporte con el Estado de México e incluso sin generar alternativas o mayores alternativas en el transporte público en el Distrito Federal. Lo que mencionas es muy importante. Actualmente
el 70% de la población utiliza únicamente el transporte público, no tiene acceso a un vehículo ni siquiera de más de 15 años. Y efectivamente por eso es que en la Ciudad de México, y el jefe de gobierno lo ha reiterado, la prioridad es la inversión en el transporte público, porque tenemos al 70% que es su medio de transporte, y un indicador claro de calidad de vida es cuánto tiempo tienes que invertir en tus traslados. Entonces, esa es una parte. La segunda, muy importante, y que ya se está realizando, es la coordinación con nuestros estados vecinos para que cada vez haya un transporte público mucho más integrado. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, en este año iniciará el tren que va a ir de Toluca a Observatorio. Entonces, esa va a ser una medida muy importante en lo que mencionas de que no tengan que hacer estos cambios, que el transporte público cada vez sea más eficiente, más seguro y evidentemente también más limpio. Pero donde estamos, o sea, lo que tiene que entender también la tercera parte de la población que sí tenemos acceso a un vehículo, pues es que claro, cuando tú tienes un vehículo, ¿qué más quisieras que circular todos los días y a todas horas? Evidentemente eso no es sustentable, no es viable para la ciudad, y donde se tienen que hacer las restricciones, se tienen que hacer en aquellos que son más contaminantes, y que nuevamente reitero, es una parte también minoritaria de quienes tienen vehículo. ¿No podía esperar esta medida hasta de haber desarrollado, por ejemplo, algunos de los proyectos de transporte como el que acabas de mencionar entre Toluca y el DF? A mí me parece que la salud pública de 24 millones de habitantes no se puede hipotecar, no se puede poner en espera. Esta medida ha estado pendiente desde el 2011, que es lo que nos indica el programa ProAire, que es vigente para la zona metropolitana hasta el 2020. Y es una de las primeras acciones que nos dicen gobierno de la Ciudad de México, gobierno del Estado de México, tienen que actualizar su programa Hoy No Circula. Entonces reitero, es una medida que estaba pendiente desde 2011. Y bueno, el año pasado aquí en la Ciudad de México se inauguraron 20 kilómetros adicionales de Metrobús. Estamos invirtiendo en ampliar la infraestructura ciclista, que sí es una opción cuando tú consideras que el 50% de los viajes que realizamos todos de manera cotidiana son menores a 8 kilómetros. Es una distancia muy amigable para caminar, para utilizar la bicicleta, y que sin embargo muchos de esos viajes se realizan en vehículo. Y otro dato importante, la ocupación por vehículo, si queremos ser muy precisos, es 1.2, que, o sea, prácticamente va el conductor. Tampoco está esa política de, bueno, voy a usar el coche, pero también el compartir las rutas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de ser también mucho más responsables con nuestros hábitos cotidianos, tener un uso racional del vehículo, porque el transporte público es fundamental, pero como veíamos en París hace un par de meses, de un día a otro tuvieron que decretar que el 50% del parque vehicular tenía que dejar de circular por un tema de altas emisiones que provenían del parque vehicular privado, y tienen un sistema de transporte público muy robusto, muy sólido, muy eficiente. Pero cuando hay un exceso de parque vehicular privado que afecta la calidad del aire, pues sí se tienen que tomar estas medidas que no son populares, y que solo un gobierno responsable está dispuesto a asumir el costo político. Ahorita nos metemos con los ciudadanos y su respuesta, pero para cerrar, digamos, este capítulo, los gobiernos de los estados vecinos tenían la conciencia de la urgencia. Sí, ciertamente. Este tipo de medidas ha sido discutidas como un paquete, como un portafolio de iniciativas en materia de atención a la calidad del aire que se están trabajando de manera... Incluye transporte, mejoramiento de vías de conexión, comunicación entre los estados, el DF, etcétera. Claro, como dijo la secretaria, creo que no hay una política que sea la bala de plata que te resuelve todos los problemas. Lo que sí sabemos es dónde están los grandes números. Sabemos que cerca del 70% de la contaminación la explican los automóviles. Entonces, el hecho de trabajar sobre el transporte público, y que eso sea una asignatura pendiente en la que tenemos que ir trabajando enfáticamente, no nos limita de actuar sobre el transporte privado, que es una de las principales causas de la contaminación. ¿Cómo se explican ustedes si las razones, digamos, que han ofrecido en términos medioambientales y de salud tienen peso, la respuesta de los ciudadanos? Además, señalan que son muy poquitos los que realmente van a ser afectados por esta medida, unos 250,000 del parque vehicular de 5.5, alrededor de 5 millones. ¿Por qué esta reacción tan airada, tan fuerte? Protestas en las calles, cerrar periférico, etcétera, etcétera, etcétera.
No, siempre este tipo de cambios, sin duda que no son populares, crean resistencia, pero yo creo que también tiene que haber una mayor conciencia cada vez de, bueno, el derecho a la circulación es de uno como persona, no del vehículo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claramente estas acciones tiene que haber una responsabilidad, también una conciencia ciudadana de que mis acciones... ¿No la hay? Pues yo creo que nos falta, ¿no? Y eso, de ahí podemos partir de muchos temas ambientales, ¿no? Desde separación de basura, cuidado del agua, que aún falta también. Se sienten incomprendidos, digamos. Pero yo creo que el tema ahorita es eso, es decir, claro, tú vas a poder circular 5 días a la semana, pero perdón, tienes que dejar de circular 2 días a la semana porque tu vehículo es altamente contaminante. Y eso nos afecta a todos. Entonces no podemos hipotecar la salud de 24 millones por un tema de un parque vehicular, pues que es la minoría, que simplemente pues por la tecnología con la que nacieron en su momento, pues son vehículos menos eficientes, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que tener conciencia de, bueno, sí, hay un tema de tránsito que es de la persona, no del vehículo, y aquellos vehículos altamente contaminantes que están afectando la salud de todos, pues sí tienen que tener una mayor restricción. Hay una crítica bastante generalizada sobre la posibilidad de que esta medida, digamos, que tenga efectos contrarios a los que persigue, alentando la compra de más automóviles. ¿Ustedes lo consideran? ¿Es posible? Por ahí incluso algunas agencias o algunas organizaciones de automóviles han dicho que pues puede ser. Mira, hay estudios recientes del Centro Mario Molina donde nos explican que el programa Hoy No Circula, desde que se echó a andar en los años 90 hasta la fecha, solamente ha generado un incremento en la flota automotriz del 2.9%. Sin embargo, ha tenido beneficios muy claros en acelerar la renovación del parque vehicular. Esto, el efecto combinado de esto es altamente positivo. O sea, que salgan los descharratización, perdón, no me está saliendo esta palabrita. Sí, eliminar a los vehículos chatarra, muchos de los vehículos chocolate que vienen incluso del otro lado de la frontera, y lo que ha hecho es modernizar el parque vehicular. Tal es el caso que el parque vehicular del Valle de México es el más moderno del país. El efecto combinado del incremento sobre la flota versus la renovación de la flota vehicular es muy positivo desde el punto de vista de emisiones. Estamos hablando de que si no hubiera habido un programa Hoy No Circula, tendríamos hasta 70% más de emisiones de óxido de nitrógeno, hasta 35% más emisiones de compuestos orgánicos volátiles, que son los que generan el ozono, son los precursores del ozono, y hasta 27% más de partículas. El momento económico está interviniendo también, es decir, no hay suficiente liquidez en la calle, la gente piensa que se le van a devaluar sus coches, hay problemas de desempleo. Mira, una medida como estas, sin duda, yo creo que nunca hay un momento, digamos, oportuno, porque siempre pues va a causar inconformidad a quienes tienen que tener una mayor restricción. Pero reitero, pues es un tema de salud pública que yo creo que no lo podemos poner en espera, y mucho menos como gobierno, pues esta es nuestra responsabilidad, actuar ante los datos duros, ante lo que sabemos que va a tener un efecto positivo en todos, no en un grupo, no en un sector, sino de toda la población. Entonces, eso es lo que no podemos perder de vista. Económicamente, entonces, incluso puede ser un aliciente para la ciudad. Pues mira, desde luego, si uno internaliza los costos asociados a la salud pública, pues eso se traduce desde el punto de vista económico inmediatamente en un beneficio desde el punto de vista de salud, un beneficio desde el punto de vista de productividad. Eso ha sido ampliamente notado por varios de los expertos, ¿no? Ahora hay una cuestión que tengo que referirme a ella porque es, digamos, la perspectiva de los próximos días y semanas, y es si el gobierno de la ciudad, frente a las protestas y sobre todo si estas se mantienen, si continúan, y en la perspectiva, pues, Tania, que no podemos obviar, de las elecciones intermedias de 2015, va a aguantar la presión. Mira, si no estuviéramos dispuestos a tomar estas medidas, que sabemos son responsables, pues no lo hubiéramos hecho, creo que desde el inicio, ¿no? Porque sabemos que estas medidas siempre son difíciles, que conllevan un costo político, pero que nuestra responsabilidad es atender un tema que sabemos está impactando en la calidad del aire, en la salud.
el programa entró en vigor, la homologación de la verificación en la megalópolis entra en vigor y estamos actuando pues de manera responsable. Yo lo reitero una y otra vez. Y bueno, sí, están las protestas, serán escuchados y nosotros también, están los estudios, están todos los elementos para también que la gente vea que no es una definición de los gobiernos, son decisiones y estamos implementando una política pública con base en las recomendaciones de quienes conocen de estos temas que son, pues son temas, la contaminación atmosférica, la composición química y demás, y las reacciones químicas, pues son temas muy, muy específicos, muy técnicos, que tienen que atender los expertos, y con base en sus recomendaciones es que actualizamos el programa y nos circula en conjunto con el Estado de México y además sumado a la voluntad política, como lo ha mencionado el doctor Barnés, de las acciones de la megalópolis que están atendiendo un problema ambiental con un efecto en la salud pública de todos. Si eso llegara a modificarse, ¿qué impacto tendría, por ejemplo, para tu comisión, para la comisión de megalópolis, para el, digamos, el conjunto de acciones que ya vienen tomando con los otros estados? Si se modifica el... Si hipotéticamente lo tuvieran que modificar. Pues mira, yo esperaría que no fuera el caso, porque creo que hay un respaldo de todos los miembros de la comisión. De cualquier forma, la agenda de la comisión es muy clara, es trabajar sobre un portafolio de iniciativas que atiendan decididamente los problemas de calidad del aire. Entonces, además de estos temas, estamos trabajando en muchos otros. De hecho, uno de los temas en los que está trabajando la comisión es en el de identificar opciones para este grupo de clase media que ha sido afectado por este tipo de medidas de manera rentable. Entonces ya estamos trabajando en ello, esperamos que en el corto plazo podamos tener una serie de recomendaciones al respecto. Vámonos hacia la recta final del programa y entonces vámonos, Tania, ¿te parece un poco a los beneficios? ¿Qué es, a partir, digamos, del sacrificio, déjame ponerlo de esa manera, aquellos que no puedan circular los sábados? Entiendo que con otros grupos ha habido algún tipo de negociación, los taxistas, se ha relajado un poco el asunto, ¿no? No, en realidad no. Ahorita sí que es precisamente. Pero el caso es, ¿cuáles son los beneficios y qué puede esperar la ciudadanía en el corto, mediano y largo plazo de una medida como esta? O sea, realmente, ¿en qué se va a reportar? En el corto plazo, que yo diría es un año, tenemos, o sea, han calculado una reducción de emisiones del 11% total anualmente. ¿11% global? Global. ¿Pero esto qué significa? Pues son más de 140,000 toneladas de precursores de ozono, 23 toneladas de partículas finas, aunque claro, uno no ve el precursor de ozono, pero nos afecta, es justamente lo que está asociado a enfermedades cardiovasculares, respiratorias. ¿Quién es la población más vulnerable? Pues evidentemente los niños, ¿no? Los adultos mayores, claro. Todas estas, cuando sentimos muchas veces la nariz, los ojos irritados, la garganta, dolor de cabeza, pues es una alta concentración de monóxido de carbono, por ejemplo. Entonces, en este sentido, los beneficios son muy claros en el corto plazo, con estas reducciones que menciono. En el mediano y largo plazo, sin duda, es un tema de que nos va a ayudar a empujar el último, digamos, la colita que traemos ahí de vehículos de mayor de 15 años, que se puedan renovar hacia un parque vehicular o hacia un vehículo más eficiente. O sea, como ha venido sucediendo. ¿Es de 250,000 los próximos 2 años? Bueno, pues si no en los próximos 2 años, por lo menos sí en esta administración. Ok. Entonces, y el tema de mejorar la calidad del aire, y no solo con esta medida, con varias otras, al final del día, pues estás mejorando la calidad del aire, un tema de cuando la población está expuesta a altos niveles de contaminación. Bueno, hay claramente estudios que te reducen también la expectativa de vida. Entonces, estas son medidas que estamos implementando hoy en día, pero que sabemos que sí, en el corto plazo vamos a tener reducciones, pero estas medidas también nos van a ayudar en el mediano y largo plazo en todo lo que es el tema de salud pública. Y en términos de salud, reducción, digamos, de enfermedades crónicas, ese tipo de cosas, ¿tienen medido? Bueno, ¿cuánta gente menos vas a tener que pagar enfermedades crónicas al Distrito Federal en el sistema de salud? Esos estudios yo creo que se tienen que ir dando, y no sería responsable en este momento darte un número preciso, porque se tienen que hacer estudios que nos digan claramente, con esta reducción vemos reflejado una reducción en estas enfermedades, porque ahorita los datos duros que tenemos es, tienes este nivel de contaminación, te están afectando en estas enfermedades en esta magnitud. ¿Por qué lo sabemos y por qué lo tenemos? Pues por los estudios.
Platicábamos un poco antes de entrar al aire, Francisco, sobre la diferencia de cómo había sido tomada la medida esta respecto del incremento en el precio del metro. Realmente es un asunto polémico. Desde tu punto de vista, ¿a qué lo atribuirías, digamos, la distinta reacción cuando en efecto los datos que estaba dando Tania hace un rato eran pues cerca del 70% de la población utiliza transporte público y muchos o una gran parte de ellas utilizan el metro? Mira, yo creo que en el caso del metro hubo un entendimiento muy claro que el incremento en la tarifa iba a ir dirigido a mejoras en el metro de la población. Entonces, de alguna forma, puedes ver muy claramente cuál es el beneficio de la medida. Cuando estamos hablando de calidad del aire, pues lo que decía Tania, ver las moléculas de ozono, pues es un poco más complicado y generalmente los beneficios en materia de salud pues se dan a conocer a lo largo de los años de acuerdo al impacto que han tenido este tipo de medidas. Entonces, no es inmediato para los ciudadanos ver el beneficio. Ahí es donde creo que la comunicación, la educación a la ciudadanía es muy importante desde el punto de vista del riesgo verdadero al que estamos expuestos. Siguiendo el mismo argumento, Francisco, si tuvieras que hacer un balance, digamos, lo más objetivo posible, ¿ves que haya habido alguna deficiencia a la hora de comunicar o a la hora de explicar o a la hora de transmitir los beneficios de este programa a la población? Mira, yo creo que siempre la comunicación y las áreas de comunicación, cuando tienes programas como estos, siempre puedes mejorar la comunicación sin duda. Y yo creo que sí, en este caso en particular, enfatizar más el tema de salud, tal vez desde un inicio hubiera sido importante, pero creo que se está entendiendo que es un tema de salud que tenemos, que debemos de, no nos podemos quedar con los brazos cruzados y sobre todo siempre pues, aunque sea una minoría los que están bloqueando, los que están, no lo que vimos en Periférico el otro día, es una minoría, o sea, cuando tú ves 100, 200 vehículos frente a los 5 millones que están circulando, pero claro, siempre, la capital del país pues es una caja de resonancia, ¿no? Y estos temas, estas manifestaciones asociados a la actualización del programa como es el Hoy No Circula, pues sí causa mucha polémica en los medios, pero yo creo que la ciudadanía en términos generales ha entendido perfectamente que es un tema de salud pública donde todos tenemos que participar. Pues Tania, vamos a seguir de cerca el tema porque es posible que siga dando todavía que hablar. Vamos a ver cómo van acomodándose las piezas, pero por lo pronto pues agradecerte que hayas estado con nosotros en este programa. La verdad es un honor y pues te volveremos a invitar para este y otros temas que tienen que ver con el medio ambiente de la ciudad. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a Francisco Barnés, secretario ejecutivo de la Comisión de Megalópolis. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. La verdad es que es un proyecto interesante, sobre todo por eso, ¿no? Por la coordinación y por entender la ciudad como no solamente como el Distrito Federal, sino como un espacio mucho más amplio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.